El pueblo que salió de Egipto no fue el mismo pueblo que entró a la tierra prometida. Por eso la historia del libro de Josué es muy diferente al libro del Éxodo. El pueblo que salió de Egipto, cuya historia está en el libro del Éxodo, fue un pueblo que por 400 años estuvo como esclavo en Egipto. Lamentablemente se contaminaron con la idolatría del pueblo egipcio y la verdad es que pocos de ellos realmente conocían a Dios. Por eso, frente a las pruebas durante el Éxodo, fallaron y Dios terminó juzgando toda esa generación y murieron en el desierto. Y el libro de Éxodo narra todas las dificultades que Moisés tuvo con ese pueblo. El libro de Josué narra la historia de un pueblo muy, muy diferente, liderado por este hombre Josué, que fue formado por Moisés durante 40 años. Y honestamente, en el libro de Josué vemos el beneficio para Josué de ese discipulado. Y él estaba al frente de un pueblo que nació en el desierto, aprendió de los errores de sus padres, y cuando estaban por entrar a la tierra prometida, era un pueblo que conocía a Dios, estaba dispuesto a someterse a Josué, y por eso el libro de Josué es una historia muy positiva, donde casi no encontramos ningún defecto aparte del pecado de Acán y quizás el engaño del pueblo de Gabaón. Pero la historia de la conquista es una hermosa historia de la victoria que Dios dio a un pueblo preparado durante el Éxodo. Estamos iniciando este estudio del libro de Josué. Le invitamos a acompañarnos. Es una historia sumamente interesante con muchas lecciones para nosotros. Vamos a estudiar el libro lentamente, reflexionando sobre cada versículo, porque confiamos que, siendo escritura, tiene mucho que enseñarnos. El primer versículo dice lo siguiente: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Así que el libro de Josué empieza con este momento dramático que anuncia la muerte del gran siervo de Dios llamado Moisés. Para entender algo del impacto de la muerte de Moisés, hay varios detalles de su vida que debemos recordar. En primer lugar, cuando Dios lo llamó para soltar al pueblo de Israel, el faraón no quiso escuchar y a través de Moisés, la nación de Egipto fue golpeada por muchísimas plagas que terminaron destruyendo por completo una de las potencias más grandes del mundo de ese tiempo. Si queremos tratar de captar el significado de eso, imaginemos que algo así pasara en un país como Estados Unidos, una gran potencia. Imagínense un pastor llamado por Dios a confrontar al presidente Donald Trump y el presidente no quiere escuchar. Entonces, Dios usa el pastor para enviar una serie de juicios catastróficos a los Estados Unidos. Y luego de varios meses, el gran país de Estados Unidos está totalmente quebrantado. ¿Se imaginan? Ese pastor, ¿qué haría con su historia? Lo más probable hoy en día es que escribiría un libro que sería un bestseller y el resto de su vida andaría dando testimonio de cómo Dios lo usó para causar una catástrofe a esta potencia económica, los Estados Unidos. Ahora, Moisés hizo algo parecido, pero fue recién el comienzo de toda su gran obra, porque sacando al pueblo de Egipto, de Israel de la tierra de Egipto, él los guió en primer lugar al monte Sinaí. ¿Para qué? Para establecer
un pacto entre Dios e Israel. Moisés fue el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Y acampados ahí al pie del monte Sinaí, a través de Moisés, Dios reveló a su pueblo todas las cosas importantes que ellos necesitaban saber. En primer lugar, Dios reveló a través de Moisés los mandamientos ético-morales para el pueblo de Israel. También comunicó toda la constitución cívica, cómo Israel como pueblo iba a funcionar. Quizá lo más importante de todo fue que a través de Moisés, Dios reveló los detalles del sistema sacrificial, la manera en la que el pueblo podía pedir perdón a Dios, expiar sus pecados y poder acercarse al Señor. A todas luces, estamos frente a un hombre gigante en términos espirituales. Pero tampoco queda ahí la cosa. Después de recibir la revelación de Dios en el monte Sinaí, este hombre Moisés se encargó de guiar al pueblo de Israel, unos 2 millones de personas, a la tierra prometida. Bueno fuera que los guió a través de un paraíso donde había bastante comida y agua, pero fue a través de un desierto. Y Moisés tuvo que enfrentar el desafío de alimentar a tanta gente, dar agua a tanta gente y pastorearlos y atender a todas sus necesidades por 40 años. Y al fin de su vida, a través de Moisés, Dios dio a Israel una canción profética, la tenemos en Deuteronomio 32, donde Moisés narra el futuro del pueblo de Israel, toda la historia, incluyendo su apostasía espiritual, el exilio en Babilonia y luego hasta la predicación del evangelio a los gentiles que provocaría los judíos a celos. O sea, a través de Moisés, Dios reveló casi todo el panorama de la historia de Israel, incluyendo la iglesia. En capítulo 33 de Deuteronomio, como su último legado al pueblo de Israel, los bendijo con una profecía sobre cada una de las tribus de Israel. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? Este gran siervo de Dios Moisés había muerto. ¿Cómo murió? La Biblia dice que él subió al monte Nebo a solas y ahí encontró la muerte en la presencia de Dios. Es conmovedor leer el resumen de la vida de Moisés en Deuteronomio 34, versículos 10 al 12. Permítame leer lo que dice la Biblia como un resumen de la vida de este hombre gigantesco en términos espirituales. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y ahora estaba muerto. ¿Pueden pensar un momento el impacto de la muerte de una persona de la talla de Moisés? Claramente, el peligro para Israel es que podría paralizar todo el pueblo de Dios. Y la verdad es que leemos en Deuteronomio 34, versículo 8, que el pueblo de Israel, cuando se enteró de la muerte de Moisés, hicieron duelo 30 días, un mes,
no hicieron más que llorar la muerte de este gran líder espiritual. Y la pregunta en la mente de todos, obviamente, era la siguiente: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer sin Moisés? ¿Y qué leemos en Josué 1, versículo 1? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, diciendo. Esas palabras sencillas pero tremendamente significantes. En el momento que este gran siervo Moisés murió, Dios habló a Josué. Ahora, ¿qué podemos aprender de este relato bíblico? La muerte de Moisés nos enseña varias lecciones que haríamos bien en aprender antes de iniciar y avanzar el estudio de este libro de Josué. La primera lección es que, aunque un gran líder haya muerto, el Dios eterno sigue con vida. ¿Quién habló a Josué? Su nombre era Jehová. Jehová, ¿qué significa? Yo soy quien yo soy, el Dios eterno. Él habla a Josué. Y como el Dios eterno sigue con vida, lo que la Biblia está diciendo entonces es que la muerte de Moisés no cambió nada, nada importante, porque Dios intervino y Dios empezó a hablar. Cuán importante es recordar eso. Dios es eterno. La segunda lección es que los planes de Dios no se detienen cuando un gran líder muere. Yo sé que muchas iglesias que han tenido un pastor que ha trabajado por 30, 40 años y llega el momento de la jubilación o de su muerte. Tantas personas en esa iglesia piensan, bueno, los planes de Dios se han detenido ahora. ¿Qué vamos a hacer? El pastor se ha jubilado, el pastor ha muerto. Pero aquí leemos en este versículo que la muerte de Moisés no detuvo los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué no? Porque el líder humano no es la persona importante. El verdadero líder del pueblo de Dios, en este caso también de la iglesia, es Dios mismo. Y cometemos un gran error cuando nos fijamos tanto en ese líder que nos olvidamos el Dios de ese líder. Y cuando Moisés murió, el Dios de Moisés intervino, indicando que nada importante realmente había pasado. Los planes de Dios seguían en pie y Dios habla al siguiente líder, Josué. Pero claro, la muerte de Moisés también nos hace recordar algo muy importante, y es que la vida humana es frágil. Nosotros no somos eternos, y es importante recordar eso. Si tienen sus Biblias, busquen un momento en Isaías 40. Vamos a leer versículos 6 al 8. Ahí encontramos estas palabras. Voz que decía, da voces. Y el profeta Isaías contesta, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y aquí está el mensaje fundamental de parte de Dios, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Así que aquí Dios está diciendo que la vida humana es tremendamente frágil, no somos eternos. Así que hay que preguntarnos, ¿la muerte de Moisés le sorprendió a Dios? ¿Lo tomó por sorpresa? Obviamente que no. Dios estaba muy bien preparado para la muerte de Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque Dios mismo había provisto el sucesor de Moisés de antemano. En realidad, leemos que desde la salida de Egipto, Moisés estaba acompañando por este joven llamado Josué. Dios lo permitió. Y por 40 años, Moisés vino formando a Josué para ser el siguiente líder de Israel. Dios tiene todo bajo control. Los planes y propósitos de Dios no se afectan en lo más mínimo, aunque muera el más grande de los líderes. Porque Dios siempre está planeando. Él ya ha anticipado todo esto y los planes y propósitos de Dios continúan. Eso es lo que el primer versículo de Josué nos enseña. Y para terminar, en cuarto lugar, cuando Moisés murió, el que habló fue Dios, indicando que Dios era el verdadero líder de Israel, no Moisés. Y Dios toma control de la situación ahora. Y Dios da sus órdenes. Cuán fácil es equivocarnos, fijar la mirada en algún líder humano y pensar que él es lo máximo para una congregación. Y si en algún momento ese líder tiene que salir, hay personas que pueden hasta casi colapsar espiritualmente. Y nos olvidamos que el Señor Jesús es el pastor de los pastores. El Dios eterno es el líder del pueblo de Dios. Y aunque un gran líder haya dejado el ministerio, Dios continúa al frente y da las órdenes de lo que ahora hay que hacer. En los siguientes meses vamos a estar estudiando este hermoso libro de Josué y vamos a ver las grandes cosas que Dios hizo a través de este nuevo líder. Pero ambos, Moisés y Josué, fueron siervos de Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y por todas las cosas que podemos leer y reflexionar y aplicar a nuestra vida personal. Confesamos, Señor, que es muy fácil poner la mirada en un ser humano y poder pensar, caer en la trampa de pensar que todo depende de ese ser humano y si él no está, ¿qué será de nosotros? Y nos olvidamos, Padre, que tú eres el verdadero líder de tu pueblo y has puesto al Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a fijar nuestra mirada en Él y tener oídos atentos a lo que Dios nos quiere decir, para que no quedemos paralizados, sino que avancemos obedeciendo los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. A ver, hermanos, que Dios les bendiga. Lo dejamos ahí y en el siguiente estudio vamos a avanzar poco a poco el libro de Josué. Que Dios lo guarde.